¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Es el momento de compartirles la semilla, que es la palabra de Dios. Gracias a Dios seguimos enseñando lo que la Escritura nos dice acerca de los dones espirituales. Como ya hemos aprendido, son habilidad, capacidades que el Espíritu Santo nos da a los creyentes para realizar la obra de Dios. La obra de Dios aquí en la tierra por medio de su iglesia. Por lo que es importante y parte de tu crecimiento espiritual es que le pidamos a Dios, te pidas a Dios que te ayude a descubrir, a revelar cuál es el don que Dios te ha dado o dones que Dios te ha dado. Por lo que hay tres medios por los cuales usa Dios para ayudarnos a descubrir nuestro don. Puedes percibirlo, ese don, a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, ¿qué te parece si hoy vamos a ver el octavo don? Ya vimos sabiduría, misericordia, el de repartir o generosidad, exhortación, enseñanza. Ya vimos también el de servicio. Y el primero que tocamos fue profecía. Hoy vamos a tocar según el listado de 1 Corintios 12, ya vimos Romanos 12. Hoy vamos a seguir en 1 Corintios 12. Y Pablo nos enseña acerca del don de ciencia. El don de ciencia. Te decía que el Señor nos permite, por medio de tres eh, formas, el poder descubrir nuestro don y hacer una mezcla de estas tres formas, ¿verdad? La primera, como dijimos, el estudio de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Cosa que estamos haciendo, estudiando e identificando los diferentes dones que la palabra de Dios nos enseña. Y te da la opción, o te dará la opción de saber cuál es el que más afín a ti es el que la Escritura nos dice, por medio del Espíritu Santo. Él te guiará a encontrar cuál es tu don o tus dones que te fueron dados. En segundo lugar, tu propio sentir. Eso quiere decir, a través de tu propia experiencia al participar en la obra de los diferentes ministerios en la iglesia. Es decir, qué es lo que Dios te ha puesto para que veas y sientas y que participes en el trabajo de la iglesia. Es necesario observar, preguntarte, ¿Dios me querrá utilizar en este ministerio? ¿Me siento alegre y gozoso al servir a Dios y a mi iglesia de esta manera? En tercer lugar, pide a un hermano de experiencia en la vida cristiana o a tu pastor. ¿Qué don ven en ti? Te sorprenderá después de haber orado y estudiado acerca de los dones de Dios. ¿Cómo Dios te confirmará tu don? Y te dará a ciencia cierta la oportunidad que sepas en qué puedes servirle. Y lo hará por medio de la iglesia, te confirmará por medio de la iglesia. Por lo que mi consejo es que terminemos de estudiar su palabra al respecto de los dones espirituales y oremos. Dios te confirmará cómo quiere que le sirvas en la iglesia, de la cual Él es Señor. Por lo que hoy, el don de ciencia es el siguiente nombrado por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 12. Versículo 8 nos dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces vamos a ver aquí la palabra ciencia, según el mismo Espíritu, también llamado don de conocimiento, don de comprensión de hechos. Es la habilidad especial dada por Dios a ciertos miembros de la iglesia para adquirir conocimiento y comprensión profunda de los principios divinos revelados en la palabra de Dios, en una manera no discernible por razonamiento humano y que no saben o no pueden comprender por sí mismos, y para analizarla, clarificarla y sistematizarla, estos principios. Es el don de interpretación bíblica, y una persona que ejercita este don es capaz de reconocer la clave y los hechos importantes de las Escrituras como el resultado de su investigación. Dios le permite el reconocimiento de la verdad y les da la capacidad de compartirla. Algunos textos que me gustaría compartirte donde menciona la Escritura y nos confirma este don de ciencia es 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 5.
Primera de Corintios capítulo 12, verso 8, que es el que estamos viendo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2 y versículo 8. Segunda de Corintios 11, versículo 6. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Y segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Por lo que el don de ciencia es la habilidad para descubrir, sistematizar, analizar y clasificar las verdades bíblicas, que son necesarias y oportunas al bienestar del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Es el don de la interpretación bíblica como resultado de investigación personal. Este don capacita para preparar materiales para clases, escribir libros, etc. 1 Corintios 12:8 nos dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Mi oración es que tú sepas cuál es tu don. A lo mejor Dios te ha dado el don de ciencia. Vas a tener pasión por la investigación, por el análisis, por la hacer sistemas para estudio y análisis de la palabra de Dios, la hermenéutica, el análisis de la palabra de Dios a través de los estudios profundos de la palabra de Dios. Vas a sentir pasión por eso y vas a sentir cómo Dios te abre el conocimiento y te da la capacidad de entender la palabra de Dios en cosas que no es común que entendamos, sino a ciertas personas el Señor les da este don de ciencia para que puedan llevarlo a la iglesia y puedan ser pertinentes, o sea, oportunas y necesarias enseñanzas para la iglesia. Este don de ciencia solamente el Señor lo da a ciertas personas. Como hemos aprendido, no todos tenemos el mismo don, no todos tenemos todos los dones, pero sí es cierto que por lo menos cada creyente en Cristo tiene un don espiritual. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, no sé, según la gracia de Dios te haya dado a ti. Entonces, aprendamos esto. Oremos al Señor. Participemos en la iglesia, en los diferentes ministerios. Donde sientas más como pececillo en el agua, donde sientas alegría en tu corazón porque sirves, gozo porque sirves al Señor. Y luego los hermanos, al preguntarles o sencillamente te van a proponer para tal o cual ministerio, para tal o cual actividad en la iglesia. Entonces Dios puede usar también ese medio para que tú descubras tu don espiritual. Lo importante es conocer tu don espiritual. Y sabes, ya la Escritura te ha enseñado que todo creyente tiene don espiritual o dones espirituales dados por Dios para que nos desarrollemos y participemos en su gran obra aquí en la tierra, por medio de la iglesia. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Mañana sigue el don de fe, también un precioso don que Dios da a ciertos miembros de la iglesia para desarrollar este hermoso don. Dios te bendiga, nos vemos mañana.